Amén, Dios nos bendiga. Bueno, damos gracias al Señor por el privilegio que el Señor me concede a mí y a mi esposa de poder estar compartiendo una oportunidad más junto a ustedes. Bueno, siempre me pongo un poquito nervioso frente a la cámara, ¿se entendí? Pero Dios nos dará la gracia, amén. Siempre nos pone un poquito tiritón, pero Dios nos dará la gracia siempre a poder estar siempre compartiendo con ustedes. Siempre el deseo de nosotros es poder ayudar, poder compartir, es poder edificar a otros y nosotros también ser edificados, mis hermanos. Entonces, muchas veces cuando converso con los amigos, nos tomamos en cuenta que es algo tan importante que estamos hablando, mis hermanos. Es algo que no es para tomar a la ligera, mis hermanos, que es la salvación de nuestras almas, mis hermanos. Y cómo en medio de estos tiempos, mis hermanos, se hace tan importante el estudio de la palabra, mis hermanos. Cómo cobra importancia, mis hermanos, cada vez, a pesar de las pruebas y las dificultades, buscar más del Señor, mis hermanos. ¿Sabe que el otro día me invitaron a una iglesia donde tuve la oportunidad de escuchar a un pastor en ese lugar? Donde predicó un sermón, habló un sermón en ese lugar. Y al principio del sermón, hablaba que Dios alumbrase nuestro entendimiento, mis hermanos. El énfasis siempre, ya esto viene del Antiguo Testamento, es al estudio de la palabra, a la ley y a los preceptos. Siempre es el énfasis, mis hermanos, a que nosotros los creyentes alcancemos entendimiento. La gracia de Dios es la sabiduría, es el conocimiento de Dios, del Eterno. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas, mis hermanos. Qué terrible es ver en medio de estos tiempos, mis hermanos. Cuando participamos en medio de las congregaciones, no hay cambios, hermanos, dentro de las congregaciones. No hay cambios dentro de los hermanos. No hay cambios dentro de las hermanas, mis hermanos. Muchas veces hay tanta maldad dentro de las congregaciones, mis hermanos. Yo creo que cualquiera que va a una iglesia, ya ha caminado un par de años, se ha dado cuenta que eso es así. Bueno, la Biblia no habla de trigo y cizaña, mis hermanos. Pero también entiendo que hay una gran responsabilidad de los líderes, mis hermanos, que van por delante de las iglesias, mis hermanos, de enseñarle al pueblo la verdad que está escrita en esta palabra, en esta santa, como decimos nosotros, Biblia, mis hermanos. ¿Qué quiere decir libro? Estos libros santos, hermanos, que fueron escritos, que nos hablan muchas veces con tanta claridad, mis hermanos. Se hace muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla y nos dice que estamos en los postreros tiempos, que la venida de Cristo se acerca, que debemos prepararnos día a día, mis hermanos. Debemos lavarnos, debemos limpiarnos. Yo creo que en algún momento usted se preguntará si se supone que en una iglesia somos todos salvados, somos todos redimidos y estamos todos en un mismo espíritu, mis hermanos. ¿Por qué no hay manifestación del Espíritu Santo? Usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué no hay gloria a Dios? ¿Por qué no hay gloria a Dios? ¿Por qué no hay aleluya, mis hermanos? Si somos una iglesia viva, somos una iglesia poderosa, un pueblo de Dios poderoso, que fuimos liberados, mis hermanos. Que fuimos redimidos, mis hermanos. Dice que fuimos redimidos para alabar y bendecir al Cordero, mis hermanos. ¿Y por qué no se manifiestan estas cosas? ¿Por qué no vemos muchas? Usted se ha preguntado muchas veces por qué no hay milagros dentro de las congregaciones, mis hermanos. Dice la Escritura que el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, muchas veces quiso hacer muchos milagros, mis hermanos. Pero porque no había fe en aquellos que lo rodeaban, el pueblo, mis hermanos, el Señor no los pudo hacer. Porque el Señor siempre está dispuesto a sanar, a restaurar. Hermano, en Jesús, en Yeshua, es una vida, hermano, llena de proyectos, llena de ideas. Hermano, nosotros los cristianos siempre estamos, hermano, con nuestra mente tan ocupada, mis hermanos. Nos falta el tiempo, mis hermanos. Y glorificamos y damos gracias a Dios por eso, mis hermanos. Porque muchas veces el mundo que no conoce al Señor cae en depresión y no hayan que hacer, para nosotros nos falta el tiempo.
¿Cuánto quisiera yo dejar de trabajar para dedicarme 100% a la lectura de su palabra, que tanto nos hace falta como pueblo, que tanto me hace falta a mí como creyente, mis hermanos? Para poder ayudar a mi hermano, para poder ayudar a mi hermana, mis hermanos. Dios nos bendiga. Vamos a tomar algunos versículos de la primera carta del apóstol Pedro. Primera epístola universal, dice, de Pedro apóstol, y vamos a leer del capítulo 1, Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. Tiene por título, vamos a leer de la Reina Valera, porque es la más común, mis hermanos. Generalmente es la que todos los cristianos tienen. Pero aquí vamos a darnos cuenta, mis hermanos, cuál es la valencia que estamos como pueblo, como iglesia, cuál es la falta en la cual estamos cayendo, mis hermanos. Dice el título, llamamiento a una vida santa, mis hermanos. Bueno, hay que entender que la palabra santa, mis hermanos, el diccionario lo traduce como limpio o puro, mis hermanos. Pero en el hebreo, mis hermanos, la palabra santa no existe, sino que existe la palabra puro, mis hermanos. Se traduce del hebreo el Ruach Kadosh, que quiere decir espíritu puro. Y nosotros traducimos Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces muchas veces cuando uno va a la iglesia, muchas veces cuando usted va a escuchar a su pastor, al hermano, hablar sobre este tema, muchas veces no se entiende lo que la palabra nos quiere decir. Porque no es lo mismo hablar de santidad que hablar de pureza, mis hermanos. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Y con la ayuda de Dios, Dios mediante me dé la gracia y a través del Espíritu Santo le dé a usted para entender lo que yo quiero compartir en esta hora con usted, podamos crecer, mis hermanos, en el Señor. Tanto usted como yo, mis hermanos. ¿Sabe que el otro día conversaba con un joven que el Señor le empezó a abrir el entendimiento, mis hermanos? Y empezó a estudiar las Escrituras. Y se empezó a dar cuenta que muchas cosas que él le habían enseñado estaban erróneas. Y él acudió a los líderes de la iglesia, mis hermanos. Pero en vez de apoyarlo, abrazarlo, recibirlo, lo aislaron, mis hermanos. Porque muchas veces hay tradiciones, mis hermanos, que vienen arraigadas de tantos años, mis hermanos. Entonces cuando un hermano es despertado, es movido por el Espíritu Santo a buscar el conocimiento de Dios que está aquí en su palabra, en vez de ser bien recibido, muchas veces es rechazado, mis hermanos. Porque muchas veces los líderes, los pastores prefieren seguir siempre dando vueltas en lo mismo. Entonces por eso no hay un crecimiento en la iglesia. Por eso no hay una madurez en la iglesia, mis hermanos. Porque dice la Escritura que a los hijos del Señor Dios los llama, dice que son como la luz de la aurora, dice. Que van de brillo en brillo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que van de conocimiento en conocimiento. Que vamos creciendo, que vamos aumentando. Bendito y alabado sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Goel, el que nos redimió. Santo es Yeshua HaMashiach. Puro es Yeshua HaMashiach. Dice en la carta de Primera de Pedro, del capítulo 1, del versículo 13, dice llamamiento a una vida santa. Parte el versículo diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nótese lo primero que habla aquí el apóstol Pablo. Nótese lo primero que habla el apóstol Pablo aquí. Perdón, el apóstol Pedro. Ceñidos nuestros lomos, vistámonos, dice, ¿con qué? Con el entendimiento. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día en las iglesias. Que no hay entendimiento. Y lo más triste no es esto. Lo más triste es que los siervos de Dios no quieren alcanzar el conocimiento, hermano. No están dispuestos, mis hermanos. Algunos tienen miedo, otros simplemente por envidia. Otros simplemente porque no les ha nacido la luz de Cristo. A veces me digo, ¿por qué están estas personas en ese lugar? No deberían. Santo es el Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, vestidos, cubiertos, dice. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y cuál es la gracia, mis hermanos? Nosotros decimos que somos salvos por gracia, mis hermanos.
Ahí ya hay un tremendo conocimiento, mis hermanos. ¿Cuánta gente que está en contra de los judíos, mis hermanos? Si la salvación viene de allá. ¿Cuánto pueblo, hermano, ha sido engañado? Y se le ha creado un celo hacia los judíos. Dice la Escritura que cuando Yeshua andaba en la tierra, cuando Jesús andaba en la tierra, dice que el pueblo le amaba, mis hermanos. Muchas veces usted iba a escuchar de los púlpitos decir, es que cuando Él vino a los suyos no le recibieron. Y dando a entender que el pueblo le rechazó. No, hermano, el pueblo nunca rechazó al Mesías. El pueblo amaba. De hecho, por eso, cuando vinieron a buscarlo, vinieron de noche, a buscarlo como un ladrón. Por eso no le podían prender mano de día, mis hermanos. Lo que pasa es que cuando la Escritura dice que Él vino a los suyos, se refería a lo de su oficio. A los de su oficio. Él vino a los suyos, a los de su oficio, pero los de su oficio no lo recibieron, mis hermanos. Y no es que Él haya traído una enseñanza distinta. Era la misma enseñanza que Dios le dio a Moisés en el monte Oreb. A Moshe, la misma enseñanza. Solamente que era una enseñanza pura. Sin malicia. Sin doble intención. Sin necesidad de sacar algo. Él no quería beneficiarse, hermano. Él quería beneficiar las almas, que es distinto, que es diferente, mis hermanos. Pero como Él quería beneficiar las almas y no beneficiarse a sí mismo, a los líderes no les gustó. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros vivimos la experiencia que vivió el Maestro? Y vamos a los suyos, vamos donde los siervos, vamos donde los pastores, y somos rechazados, mis hermanos. Y no nos quieren, mis hermanos. Y nos odian, mis hermanos. Nosotros no nos odiamos. Y nos odian. Pero el daño, hermano, no se lo hacen, no nos hacen a nosotros, se lo hacen a ellos mismos. Bendito y alabado sea Yeshua HaMashiach. Dice, por tanto, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, que es lo más importante. Sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os trae cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, que no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y ahí notes el detalle. O sea, nos conformamos. O sea, ya escritura, el apóstol Pedro ya nos habla de que en otro tiempo nos conformamos. Dígame que si no es así, hermano. Dentro de las congregaciones los hermanos se conforman. Hermano, vamos a leer la Escritura, vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a prepararnos, vamos a buscar más de Dios, vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos revele su palabra, que haya entendimiento en nosotros. La Escritura dice, pedidme sabiduría y yo daré sin reproche, hermano, sin reproche. Importa la cosa, sin reproche. Pero ¿quién tiene realmente interés? ¿Quién realmente ama a Dios de corazón y que está dispuesto a buscarle, hermano? A llorar, a gemir delante de su presencia. No por beneficio propio, hermano, sino por beneficio de mis hermanos, de mis hermanas, para que alcancen madurez dentro de las congregaciones, para que haya firmeza en ellos, para que cuando venga el enemigo no los vote, hermano, no quede entendido, no diga como muchos dicen, mira, ese era un lindo instrumento en el Señor, ese era una linda profeta en el Señor, y mira cómo está. ¿Cuántos de los hermanos yo he escuchado eso? Sin madurez espiritual, y juzgan sin misericordia, más aquel que vivió la experiencia, mira con misericordia. ¿Ah? Mira con misericordia, hermano. Santo es el Señor. Por eso vemos tanta ignorancia. Aquí dice, como hijos obedientes. O sea, ¿cómo usted va a obedecer al Señor? Mire que es importante, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a obedecer? Si nosotros no conocemos la ley de Dios, mis hermanos. Si nosotros no conocemos la ley de Dios. Siempre el Señor, siempre, hermanos, siempre desde el Antiguo Testamento a los siervos y las siervas le viene hablando de que sean justos, mis hermanos. Pero ¿cómo va a haber justicia si no se conoce la ley de Dios? ¿Cómo alguien va a discernir entre su mano izquierda y su mano derecha si no se conoce la ley de Dios? Cuando el Señor dice ser santo, porque yo soy santo, lo que está diciendo es ser puro, porque yo soy puro. Ser justo, porque yo soy justo. Y Él da a cada uno conforme a su obra, a su andar, a su caminar. Santo es el Señor. Qué profundidad grande en eso. Muy importante, por tercera vez, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
La ignorancia es un peligro, mis hermanos. ¿Por qué me caló tan hondo este mensaje, hermano, cuando yo lo escuché? Y escuché yo este mensaje, hermano. Y me dio pena porque trae una tremenda profundidad este mensaje. Cuando nosotros podemos entender que la palabra santo, que es una palabra que se tradujo mal, porque la correcta definición de esa palabra es puro, porque claramente dice el diccionario, define como santo, limpio y puro. Entonces, ¿cómo se va a sacar la mugre, la impureza, mis hermanos, si no se explica con claridad la Escritura? No es lo mismo decir, hermano, sé santo, porque Dios es santo, que decir, hermano, sé puro, porque Dios es puro, sin contaminación, sin mancha, sin maldad, hermano. Cuando tú empiezas a envidiar a un hermano porque danza más, ya te estás manchando, ya estás ensuciando tu vestidura. Ahí no hay pureza, ahí hay suciedad. Entonces cuando tú le explicas por la palabra al hermano, el hermano entiende y procura la santidad, es decir, recién ora al Señor para que esa mugre, esa impureza salga de él. Cuando viene la envidia, mis hermanos, cuando hermano amado, cuando aflora el rencor, mis hermanos, aflora el rencor. Como cristiano, no, nadie está exento, pero la palabra nos limpia a nosotros. Eso es lo limpio. El Señor, Yeshua le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios, le dijo. En vosotros no hay maldad, le dijo. ¿Por qué? Porque vosotros estáis limpios por mi palabra, le dijo el Señor, bendito y alabado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un creyente genuino, en un creyente verdadero, nacido de nuevo, no hay maldad, hermano. Por eso la Escritura nos enseña y dice que si el sol sale sobre vuestra cabeza, dice la Escritura, que no nos seguimos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros podemos sentir estas cosas, hermanos. Somos humanos, podemos sentir rabia, envidia, enojo, que son manifiestas, pero no pueden permanecer en nosotros, mis hermanos. Mire, ¿cuántas veces hay líderes? Yo hablo siempre de pastores, mis hermanos, para que nos podamos entender. ¿Cuántos pastores anhelan y piden al Señor, Señor, bendíceme, bendice mi iglesia, bendice mi congregación, Padre, envía varones, envía siervas para que Dios levante esta congregación y tengamos buenos predicadores y siervos entregados al Señor? Y Dios los manda y envía siervo y sierva, pero como no hay una pureza de corazón, solamente de labio, como dice, hijitos míos, no améis de labio la palabra, que a algunos les gusta esta palabra de labio, predicar y hablar, pero no la viven. Y como no la viven, no tienen la experiencia, no saben lo que significa el rechazo, el dolor, el desprecio. Pero aún así tú sigues luchando. ¿Ah? Así tú sigues. Bien dice la Escritura, dice, no os canséis de hacer el bien, que con el tiempo segaremos. Pero ¿cuándo vamos a cosechar nosotros? Cuando no nos cansemos de hacer el bien. Santo es el Señor, bendito es el Señor. Hermanos amados, conozco templos grandes, hermosos, hermanos, que debieran estar llenos de alma, pero porque lamentablemente hay un siervo que en su corazón, en lo profundo de su corazón, no está puro, no está limpio. No está la obra del Señor por delante, sino que están sus intereses personales. Hermano, ¿qué nos vamos a llevar nosotros? Nada, hermano, nada. La muerte es como la vida, en cualquier momento nos pilla y nos vamos de esta tierra. Y la pregunta que un siervo debiera hacerse es decir, Señor, ¿qué yo he hecho por ti? Las almas se están perdiendo. Hay, hermanos amados, hay cada día angustia, aflicción en el mundo. Hay aflicción, hay angustia en el mundo. ¿Y qué llega la gente a la iglesia? A buscar consuelo, a buscar paz, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Pero los que están allí debemos estar limpios, debemos estar puros. Porque cuesta tanto ganar un alma, hermano. Pero si no hay pureza en nuestros corazones, hay maldad, hay envidia, hermano. Eso está ahí. Y si no se enseña que eso no tiene que estar ahí, nosotros muchas veces nos vamos
a medir nuestras palabras, y una palabra hiriente, una palabra mal dicha, sin la gracia, vamos a echar un alma para afuera, mis hermanos. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos. Y debemos ser limpios, mis hermanos. Limpio de alma, limpio de corazón. Que si yo veo el talento en mi hermano, que mi hermana es mejor que mí, que mi hermano es mejor que mí, dale la oportunidad a él, dale la oportunidad a ella, para que la iglesia crezca. No mirar mi propio interés, sino mirar la grey, mirar el pueblo, que es importante, mis hermanos. Dice la Escritura que el pueblo de Dios perece, dice, por falta de conocimiento. El conocimiento tiene su origen en el diccionario y habla de la ciencia. ¿Qué es lo que dice la ciencia, mis hermanos? Es el origen de las cosas. Lo que causa, mis hermanos, lo que causa. Es importante, mis hermanos, que en medio de estos tiempos, hermanos amados, salgamos de este religionismo, ser religiosos, mis hermanos. Es importante entender que Dios ha dejado la ciencia, hermano. Y podamos comprender, mis hermanos, que Dios ha dejado muchas cosas y podamos avanzar, mis hermanos. Por eso la Escritura dice que en estos postreros tiempos dice que la ciencia va a ser aumentada, el conocimiento de las cosas sería aumentado, mis hermanos. Maravilloso es esto, mis hermanos. Yo meditaba el otro día, mis hermanos. De hecho, miraba un documental cómo se formó la tierra, mis hermanos. Algo tan maravilloso. Cómo Dios pasó de lo espiritual a lo material, mis hermanos. Cómo Dios creó el mundo. Hermano, cómo Dios creó el mundo. El mundo microscópico, mis hermanos. Cómo Dios creó el protón y el electrón. Cómo Dios creó los seres unicelulares, mis hermanos. Cómo Dios formó la vida sobre esta tierra, mis hermanos. Maravilloso. Muchas veces leemos la Escritura y dice, y Dios creó. Y aquí Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Pero no es tan así. Hay una profundidad, hermano. Dios creó las galaxias, Dios creó el universo, Dios creó los sistemas solares. Algo que hoy en día recién están descubriendo. Algo que recién, hoy en día vemos la teoría de Einstein. Recién. ¿Cómo? Cuando tú colocas un objeto en el espacio, la curvatura de eso, curva todo lo que hay dentro de aquel objeto. Mis hermanos, tremendo, tremendas cosas maravillosas. Hoy hablamos, me maravillaba el otro día y hablamos con un hermano sobre el salto cuántico. Maravilloso, mis hermanos. Tal vez a alguien le podría causar risa, pero qué maravilloso ver cómo los científicos hoy en día recién están viendo el tema del salto cuántico cuando alguien calienta un gas en un laboratorio, mis hermanos, y cómo este cambia de color. Y a nivel microcelular, ínfimo, millones y millones de veces pequeño. Ellos se han dado cuenta cómo, así como el sistema solar, el núcleo tiene una órbita donde circula el protón y el electrón, cómo cuando se calienta, el protón salta de órbita en órbita. Tremendo, mis hermanos. Tremendo. Y cómo no pierde parte de su composición. Por eso hablamos de saltos en el tiempo, mis hermanos. Ya hoy en día la ciencia, en estos postreros tiempos, habla de saltos en el tiempo, mis hermanos. Como en Suiza se habla de un colisionador de partículas, porque se hacen chocar las partículas para ver qué sucede cuando chocan, cuál es la energía que liberan, mis hermanos. Y ya la ciencia habla de mundos paralelos, mis hermanos. Pero como la Biblia nos habla de que cuando los apóstoles iban predicando el Evangelio, ellos eran transportados, mis hermanos. Algo que tiene más de 2000 años, hermano. Hablamos de mundos paralelos. Einstein hablaba de mundos paralelos y vemos cuando el Señor estaba en el monte, mis hermanos, Sinaí, y dice que fue transfigurado y dice que allí apareció Elías y Moisés, mis hermanos. ¿Cómo entiendes tú eso? Santo es el Señor. Hay cosas tan maravillosas, mis hermanos. Pero a veces nos cerramos de mente, mis hermanos, para entender estas cosas tan maravillosas que Dios ha dejado, que Él ha dicho que van a estar en medio de estos tiempos. En el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, es decir, puro. Sed también vosotros puros en toda vuestra manera de vivir.
¿Qué quiere decir esto? Ser puro, ser lindo. Hermano amado, muchas veces se malinterpretan las cosas. El que usted sea puro, el que usted sea santo, no quiere decir que usted vaya a gracia delante de su pastor. O que usted vaya a gracia delante de los hermanos. O que usted vaya a gracia delante de los vecinos. Muchas veces se nos dice a nosotros los creyentes, por usar este término, los evangélicos, que nosotros debemos demostrarle al mundo que somos cristianos. Y yo entiendo, hermano, que jamás Satanás, ni jamás un hijo del diablo va a dar buen testimonio de un siervo y de una sierva del Señor. Jamás. De hecho, la Escritura nos enseña que cuando Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días, ¿qué dice la Escritura? Se acercó Satanás a él y no le dijo: ¿eres tú evangélico? ¿Eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías del cual hablan las profecías que había de venir? Demuéstramelo. Demuéstrame que eres cristiano. Demuéstramelo. Ve, le dijo: toma estas piedras, tómalas y conviértelas en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, dijo: no solamente de pan vivir al hombre, sino de toda palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos vecinos, hermano, un creyente jamás va a andar buscando el quedar bien con los gentiles. La Escritura es clara, dice, Yeshua dijo, y refiriéndose a su espíritu, él dijo: el mundo me aborrece, dijo, y a vosotros también aborrecerá. ¿Sabe por qué el mundo me aborrece? Porque muchas veces va a venir un vecino que no conoce al Señor, que no lleva ahora, y le va a querer ofrecer a usted, por ejemplo, un reloj, a una herramienta que es robada. Pero usted, que es justo y en usted hay justicia, ¿qué le va a decir? No, muchas gracias, porque yo no compro ese tipo de cosas. Porque usted va a actuar de manera justa, mi hermano, mi hermana. Pero ¿qué va a decir ese vecino? ¿Se da cuenta? ¿Qué va a decir esa vecina? Ah, mire, mi vecino evangélico, mire cómo es. ¿Se da cuenta? Porque la justicia del mundo no es como la justicia de Dios. Son distintos, son diferentes. Por eso el Señor dice que Él nos llama de las tinieblas a la luz admirable. Y de esas tinieblas es lo que dice aquí en la Escritura, la ignorancia. Nos llama a la luz. ¿Qué quiere decir? El conocimiento, mis hermanos. ¿Sabe que me llama mucho la atención? Siempre cuando hablamos un tema, siempre en Malaquía, que es bien famoso, los pastores siempre lo hablan, siempre cuando toman, les gusta pedir el diezmo. Pero solamente quiero tocar una parte, mis hermanos. La Escritura habla que el Señor le dio el diezmo, un 10% al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que era para el sacerdote, para la viuda, para el huérfano. Y dejó estipulado, eso es escrito, como decimos nosotros. Cuando alguien vende una casa, queda escrito para que después no digan: no, si esto fue de palabra. No, aquí quedó escrito. Aquí pasó lo mismo. Había un derecho, mis hermanos, que ellos tenían. Muchas veces yo medito, por ejemplo, cuando sube un joven a la micro y ellos tienen su TNT, su base escolar, y ellos pagan ellos tienen derecho a una tarifa rebajada, aquí en Chile de 150 pesos. Entonces, para tener derecho a su tarifa rebajada, ellos muestran su base escolar y el conductor está obligado a cobrarle un valor inferior a lo que cuesta el pasaje. Porque es un derecho, mis hermanos. Pero muchas veces hay conductores que le niegan el derecho. No, es que tú me tenés que pagar el pasaje completo. Yo muchas veces he visto a los jóvenes reclamando, y yo me he parado y yo le he dicho al conductor: oiga, respeten el derecho al joven, porque es un estudiante y él está demostrando que él tiene un derecho. ¿Se da cuenta? Pero muchas veces ese derecho es vulnerado y no se respeta el derecho, mis hermanos. Aquí pasaba lo mismo, el Señor dejó estipulado, pero ¿qué es lo que pasó? No respetaron el derecho del diezmo, de esa plata que iba en beneficio de los más pobres, de los más necesitados. Entonces, como Dios es abogado de las viudas, los huérfanos y los necesitados, Dios desde ese punto exclama y le dice al pueblo, le dice: vosotros me habéis robado. Así dice la Escritura, que Él es el abogado del pobre, de la viuda. Él es mi abogado. Cuando yo tenía problemas personales, yo he ido a las plantas, he ido a las rodillas, yo le he dicho: Señor, no tengo plata para un médico, no tengo plata para un abogado. Mira este problema que se me ha presentado, Señor, y confío en ti, Señor, que tú me puedes tender la mano, que tú me puedes ayudar, que tú me lo puedes solucionar, Señor. Yo he visto la gloria de Dios en mi vida.
si yo te digo, y Dios es justo. Muchas veces he tenido problemas con mi hermano, o con algún hermano, y yo he dicho, a lo mejor yo estoy equivocado, o mi hermano está equivocado, pero voy a la rodilla y le digo, Señor, juzga tú entre nosotros. Porque eso es lo que Dios enseña a su pueblo, mis hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Ser justo, ser puro y ser limpio. Pero jamás nosotros vamos a ser justos, puros y limpios si no conocemos la ley de Dios, si no conocemos los preceptos del Señor, si no conocemos los estatutos del Señor. Un siervo de Dios dice que Él constituye rey y sacerdote. Y un siervo, un rey, un sacerdote, hermano, no cualquier persona. Un sacerdote es el que ministra en el santuario. Un rey, el que está a cargo de gobernar un país, que tiene que saber de leyes, de preceptos, de estatutos, mis hermanos. Nosotros hoy en día contamos con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores. Muchas veces se legisla, se mandan proyectos en bien común de la sociedad. Pero para eso hay que legislar y para eso hay que crear leyes y decretos y estatutos. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que nosotros, los que predicamos Dios mediante, debiéramos prepararnos y esforzarnos en esto, mis hermanos, en conocer la ley de Dios. ¿Para qué? Para cuando se aplique con justicia, mis hermanos. Esto es tan profundo, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo, yo meditaba el otro día, que es importante, hermano, ser puro, ser limpio y alcanzar este conocimiento. Muchas veces vemos al apóstol Pablo, muchas veces no se entiende, mis hermanos. Muchas veces vemos al apóstol Pablo que dice, meditaba el otro día, decía, el apóstol Pablo decía, no hay quien juzgue entre vosotros. Había un problema matrimonial, da otro ejemplo el apóstol Pablo, había un problema de que alguien tenía a la esposa del papá, en fin. Y no hay alguien que juzgue. Entonces muchas veces escuchamos de los púlpitos predicar la palabra que enseña, pero está torcida, hermano. Una enseñanza errónea que dice no juzgáis para no ser juzgados, pero realmente está diciendo eso la Escritura, porque la Escritura no se puede contradecir, mis hermanos. Dice la Escritura que dice que Moisés se sentaba todo el día a juzgar al pueblo. Entonces si aplicáramos la Escritura, como dice ahí, Moisés está equivocado y está errado, él no puede juzgar, ¿me entiendes? Pero él juzgaba conforme a la palabra, conforme a los decretos que Dios le había dado en el monte Sinaí. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que Moisés hacía. Y es más, dice que era tanta la carga que Jetro, su suegro, le dijo, mira esos problemas, porque el Señor habla, siempre va a haber problemas dentro del pueblo, mis hermanos, siempre hay dificultades de distintos índoles, mis hermanos. De distintos índoles. Entonces tiene que haber gente preparada. No siempre, hermanos, los pastores tienen que estar diciendo, hermanos, vamos a orar. No, sí. Hermanos, hoy en día hablamos de la ser santo como yo soy santo. Entonces se recurre solamente al ayuno y la oración. Pero la mente, la psique, queda sin entendimiento, ¿no? Por eso es que este pasaje nos habla y nos dice que debemos, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese es el énfasis de Pedro. Entendimiento. ¿Qué quiere decir? Poder entender. Mire, me maravilla cuando Salomón, rey de Israel, David lo proclama como rey, pero había una angustia en su corazón. Se entiende claramente. Había una preocupación de Salomón. Entonces Salomón se fue a acostar y en la noche viene y Dios lo visita. Mire qué tremendo. Y viene y Dios lo visita. Y le dice, yo soy tu Dios, Salomón, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. Pídeme, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres tú? Y Salomón le dice, mira, este pueblo es grande, Señor, le dice. Este pueblo es grande, Señor. Yo no sé por dónde entrar ni por dónde salir, le dijo. ¿Qué voy a hacer yo, Señor? ¿Cómo voy a gobernar este pueblo? ¿Cómo voy a poner orden dentro del pueblo, mis hermanos? ¿Cómo voy a ser justo yo con este pueblo? ¿Cómo voy a traer justicia al pueblo cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades? ¿Cómo voy a ser equitativo en repartir justicia, mis hermanos? Porque un abogado, cuando vemos un ejemplo humano, cuando un abogado va a juzgar a alguien, hermano, primero tiene que ver los antecedentes, mis hermanos.
O sea, hoy en día se juzga, ni siquiera se ve esa parte, ¿no? Hay que verlos antes de tomar una determinación y hacer un juicio. Y un abogado es una persona preparada, que ha estudiado leyes para que cuando él vaya a dictaminar el juicio sea justo. Entonces estaba ahí Salomón, ¿qué hago, Señor? ¿Y qué le dijo Salomón? Dame sabiduría. Dame entendimiento de entender tu palabra, tu escritura, tu conocimiento, Señor, para poder gobernar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Se agradó. ¿Y qué le dijo Dios? Mira Salomón, no pediste ni mujeres, ni oro, ni largura de vida, sino que pediste sabiduría. Le dijo, te la daré. Y todo lo que no pediste, igual te lo voy a dar. Tremendo. Tremendo. Cuando un hombre, cuando una mujer agrada a Dios, cuando un hombre o una mujer cautiva a Dios, le llama la atención, mis hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Que él anda buscando adoradores. Adorar quiere decir amar. Una definición de la palabra quiere decir amar. Decir alguien que le ame, que le quiera. Y cuando alguien ama a Dios, dice la Escritura que Josué amaba a Dios. Y le dijo, Dios le dijo, mira, le dijo. Hashem le dijo, mira, mi siervo Moshe, le dijo, ha muerto, le dijo. Ahora tú, Joshua, le dijo, Josué le llevará a este pueblo, le dijo. Pero te encargo una cosa, le dijo. No te apartes de mi ley, le dijo. No te apartes de mi ley, le dijo. Medita de día y de noche en ella. Nota la profundidad. Nota, aquí está todo, hermano, aquí. Pero para alcanzar esto, hermano y hermana, tenemos que tener un corazón sincero, no esperar nada. Hermano amado, hermana amada, líder de tu iglesia. Si el Señor quieres tú que te prospere, quieres ser prosperado, insta a los jóvenes, insta a las señoritas a escudriñar las Escrituras. No te pongas por piedra de tropiezo. Si ellos están alcanzando conocimiento, déjalo, porque eso va a traer perlas preciosas para tu vida, para tu iglesia, para tu congregación, sanidad de alma, sanidad de espíritu. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Tremendo, hermano. Versículo 17 dice, versículo 16 dice, porque escrito está. Ser santo, ya dijimos que santo quiere decir puro y limpio. Ser puro y limpio, porque yo soy puro y limpio, dice hermano. Siempre meditamos, mire, hay algo tan sencillo, a veces meditamos. Yo me acuerdo que cuando compré mi anillo de matrimonio, hay distintas clases de oro. Nosotros, bueno, obviamente, compramos lo que está al alcance, pero se entiende, hermano, que hay un oro que es de 14 quilates. Que tiene muchas impurezas, mis hermanos, y tiene un valor bastante bajo. Pero después viene el oro de 18 quilates, que generalmente casi todos tenemos, que aumenta 2, 3, 4 veces su valor. ¿Por qué? Porque trae menos impureza, mis hermanos. Pero después viene un oro que es de 21 quilates, mis hermanos. Ya ese oro es bastante caro. Y es muy poco accesible. Pero después de ese oro viene un oro de 24 quilates, pues, mis hermanos. Y que es el oro que yo entiendo que es el que menos impurezas tiene. Y es carísimo, hermano. Es carísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se busca? Cuando ellos funden el oro, cuando lo que buscan es eliminar toda impureza. Cobre, zinc, magnesio, plomo, todo lo que está ahí, que se aparte. O sea, entre más puro es el valor de la piedra. Es el valor de esa joya preciosa. ¿Y qué nos hace puro a nosotros? ¿Qué nos hace tener un valor incalculable para el Señor? Alcanzar el conocimiento. Porque alcanzando el conocimiento, nos vamos limpiando, nos vamos despojando, mis hermanos. Vamos limpiando nuestra vestidura. Santo es el Señor, puro es el Señor. Bendito sea el Ruajados. Oh Señor, qué maravilloso es esto. Qué rico cuando no hay maldad. Qué rico cuando hay un saludo, un apretón de mano sincero de corazón. Qué rico cuando estás débil y el Señor le muestra a tu hermano por la fe, porque no hay maldad en él, y está el Espíritu en él, y viene revelación, y viene profecía, y viene palabra.
Oh siervo, yo estoy contigo. No te canses, siervo, de hacer el bien. Sigue adelante, sigue adelante. Conozco tu enfermedad, conozco tu aflicción. Yo te daré victoria. Aleluya, es tremendo. Y lo más rico, hermano, es que cuando está este ambiente de pureza, hermano, dice la Escritura que el Señor envía bendiciones espirituales, hermano. Hermano, si estuviéramos en este solo pensamiento, hermano, en este solo sentir y entendiéramos, hermano, la gloria, veríamos la gloria, hermano, en el fuego encendido, hermano. La gloria del Señor, el fuego encendido, hermano. Tú no te volverías para tu casa como fuiste a la iglesia. Si te fuiste enfermo, volviste sano. Y si por último llegaste enfermo, pues llegaste gozoso, pero alegre, contento, hermano. ¡Qué maravilloso! Ese es el Evangelio. Sin maldad. Puro, limpio. Porque nuestro Señor es puro, es limpio. Mire, hermano, yo meditaba el otro día y decía, entre mi corazón decía yo, ¿cuál es el beneficio que el Señor me enseña a mí, me instruye a mí? El Señor puso este burro, digo yo, dándole cabeza, digo yo, pero el Señor hace como Él quiere. Digo, Señor, yo no estoy capacitado. Pero el Señor me dice, obedezca, siervo. Amén, Señor, yo obedezco, Señor. Y Él me capacita, y Él me enseña. ¿Y cuál es el beneficio de Él? Dios no gana nada. El que gana soy yo. Pero mi Señor no gana nada. Entonces, ¿qué veo automáticamente en mi Señor? Se da cuenta que Él es puro, que Él es limpio, que Él me está entregando algo sin recibir nada a cambio. Yo fui salvo, hermano, sin recibir nada a cambio. Hermano, siendo salvo, teniendo una trayectoria como siervo del Señor, he estado arriba, he estado abajo. Lo he tenido todo, no he tenido nada, hermano. Muchas veces lo he perdido todo, hermano. Y he vivido, hermano, como dice la Escritura, en medio, hermano, de la profundidad de las tinieblas. Allá ha descendido la mano del Eterno, de Elohim, a cubrirme, a rescatarme. Porque la Escritura dice que del pozo cenagoso. El salmista decía, alaba, alaba, alma mía, a Jehová. Y acuérdate de cada uno de sus beneficios. Hermano, yo soy feliz. Yo reconozco, hermano. Si yo trabajo, hermano, es para solamente sustentarme. Porque lo que más anhelo es pasar tiempo en el Señor, leyendo, orando, escudriñando las Escrituras. Me maravillo, hermano, me gozo, lloro. Es precioso esto, hermano. Y esto no solamente para mí, es para todos los que lo buscan a Él con un corazón sincero, dispuesto para servir. Bendito y alabado es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, Malaj de Malaj y Adón de Adón. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, mire, juzga. Bendito y alabado sea el Señor, según la obra de cada uno. Muchas veces, hermano amado, y esto es importante, mis hermanos, muchas veces he ido entendiendo el caminar que a veces Dios es duro con algunos hermanos, hermanas, de repente. Y tú ves de repente la mano, y con otro es bien condescendiente el Señor. Aunque Dios no hace excepción de personas. Muchas veces Dios es tan misericordioso con algunos, y con algunos es tan duro el Señor. Pero con los años he entendido, como dice este versículo, y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas, sin acepción, juzga según su obra de cada uno. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es justo. El Señor va a dar conforme a cada uno, mis hermanos. Ahora la Escritura dice, aquí dice,